A veces, una sola carta puede cambiar todo. Valeria había pasado años creyendo que sabía toda la verdad sobre su historia. Su madre, Carolina, había sido una mujer fuerte, reservada y muchas veces difícil de leer. Nunca hablaba del pasado, mucho menos de su juventud. Y cada vez que Valeria preguntaba sobre su padre, la respuesta era siempre la misma. No vale la pena recordar, pero la vida tiene sus propios planes. Y a veces, los secretos más guardados no permanecen ocultos para siempre. Todo comenzó el día que Valeria decidió ordenar los libros de su madre, semanas después de su fallecimiento. Fue entonces cuando encontró una carta antigua, amarillenta por el tiempo, escondida entre las páginas de un viejo cuaderno de notas. Una carta que jamás había sido enviada. Una carta que cambiaría todo lo que Valeria creía saber sobre su origen. La luz del final de la tarde entraba suavemente por la ventana del apartamento. Valeria estaba rodeada de cajas llenas de recuerdos que no había tenido el valor de revisar hasta entonces. Cada objeto parecía tener un peso emocional imposible de sostener. Cuando abrió el viejo cuaderno, no esperaba encontrar nada más que frases dispersas, listas de supermercado o algún pensamiento perdido de su madre. Pero allí, cuidadosamente, guardada entre la página 73 y 74, había una carta. Estaba doblada con esmero y el papel, aunque antiguo, estaba intacto. En el sobre, escrito con una caligrafía firme pero melancólica, se leía: Para Daniel Herrera. El corazón de Valeria se detuvo por un instante. Ese nombre no lo conocía. Nunca lo había escuchado en su casa. Con manos temblorosas, abrió la carta. Daniel, si alguna vez encuentras esta carta, quiero que sepas que no te olvidé. Te busqué durante semanas, pero las puertas se cerraron, una tras otra. Tu familia no quiso verme. Tu madre me pidió que desapareciera. Yo ya no era la misma. Dentro de mí había algo que no podía ocultar. Nuestra hija. La crié sola. Con miedo, sí, pero también con amor. Nunca le conté tu nombre. Ni siquiera sabía si seguirías en Brasil. Pero si alguna vez te preguntas qué pasó conmigo, aquí estoy. Esta es mi verdad. Carolina. Valeria quedó en silencio, con los ojos clavados en las últimas palabras. ¿Hija? Daniel Herrera, ¿qué significaba todo eso? Su madre había amado a alguien de quien nunca habló, y él existía todavía. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir, y cuando amaneció, ya sabía lo que tenía que hacer: encontrar al hombre que una vez fue parte del corazón de su madre. Valeria pasó el resto del día con la carta entre las manos, como si fuera una pieza frágil de su propia historia. Había algo en esas palabras que le dolía y al mismo tiempo la empujaba hacia adelante. El nombre Daniel Herrera no le decía nada. No figuraba en ninguna de las fotos antiguas ni en los documentos de su madre. Era como si Carolina hubiera borrado todo rastro de él. Pero ahora, con la carta, Valeria sabía que él existía, que alguna vez la había amado y que tal vez todavía estaba vivo. Encendió su computadora, respiró hondo y empezó a buscar. Primero, intentó en redes sociales. Había decenas de Daniel Herrera, muchos demasiado jóvenes, otros claramente mayores. Filtró por ciudad, por edad estimada. Luego probó con registros públicos, artículos antiguos, cualquier cosa que le diera una pista. Después de horas de frustración, algo apareció. Una crónica firmada por Daniel Herrera, publicada en una revista literaria online hace unos años. El autor se describía como periodista retirado, ahora escritor de crónicas personales, y mencionaba haber vivido muchos años en el exterior, pero haber vuelto a Río de Janeiro recientemente para reencontrarse con sus raíces.
Valeria sintió un escalofrío. ¿Podría ser él? La foto que acompañaba el artículo mostraba a un hombre de cabello oscuro con toques de gris, mirada serena y una sonrisa melancólica. Había algo en sus ojos, una tristeza parecida a la que Carolina llevaba consigo. En la parte inferior del artículo, un correo de contacto. Valeria dudó. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo se empieza una conversación con alguien que tal vez es tu padre? Escribió y borró el mensaje 3 veces. Finalmente envió algo breve. Señor Herrera, leí su crónica y me conmovió profundamente. Creo que podríamos tener algo importante en común. ¿Podríamos encontrarnos? Valeria. La respuesta llegó pocas horas después. Valeria, gracias por tu mensaje. Estaré en Río esta semana para un evento literario. ¿Te parece bien? El café Do Forte el jueves a las 16 celero. Daniel, el corazón de Valeria latía con fuerza. En 3 días estaría cara a cara con el hombre que tal vez, solo tal vez, había sido el amor imposible de su madre y el padre que nunca conoció. El café Do Forte en Copacabana estaba lleno de turistas y locales. El sonido del mar llegaba desde el otro lado de la calle, mezclándose con la música suave del lugar. Valeria había llegado con 15 minutos de anticipación. Estaba nerviosa, con las manos frías y el corazón acelerado. Vestía algo sencillo, pero elegante. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tampoco sabía qué decir primero. Tenía la carta en su bolso, como si fuera un amuleto. A las 16:03 lo vio. Daniel. Herrera entró caminando despacio con un libro bajo el brazo. Llevaba una camisa azul clara y unos lentes que le daban un aire intelectual. Se detuvo por un momento, buscando con la mirada, hasta que sus ojos se encontraron con los de Valeria. Él sonrió con amabilidad y caminó hacia ella. ¿Valeria? Sí, respondió ella levantándose para estrecharle la mano. Gracias por venir, dijo él, sentándose frente a ella. No suelo recibir mensajes como el tuyo. Me intrigó. Ella respiró hondo. Tengo algo que quiero mostrarle, pero antes, ¿podría hacerle una pregunta? Él asintió. ¿Conoció usted a una mujer llamada Carolina? Daniel se quedó inmóvil. Su rostro cambió sutilmente. Bajó la mirada. Sí, hace muchos años. Fue muy importante para mí. Valeria sacó la carta del bolso y la colocó sobre la mesa. Ella era mi madre, dijo con la voz quebrada. Y yo creo que soy su hija. Daniel no dijo nada por un largo momento. Tomó la carta con manos temblorosas. La reconoció de inmediato. La abrió, leyó cada línea con el ceño fruncido y los ojos vidriosos. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la colocó nuevamente sobre la mesa. No sabía, susurró. Dios mío, no tenía idea. Valeria lo miraba, conteniendo las lágrimas. ¿Nunca supo que mi madre estaba embarazada? Nunca. Yo me fui del país poco después. Mi madre me dijo que Carolina se había ido sin despedirse, que no quería nada conmigo. La creí. Una pausa. Ahora entiendo todo, dijo en voz baja. Los dos quedaron en silencio. Afuera, las olas seguían rompiendo contra la arena. Valeria no sabía si sentía alivio, tristeza o rabia. Tal vez todo al mismo tiempo. Pero lo que sí sabía era que esa tarde cambiaría su vida para siempre. Después del impacto inicial, Valeria y Daniel permanecieron en el café por más de 2 horas. Las palabras salían con dificultad, pero cada silencio compartido parecía decir más que cualquier frase completa. Daniel quería saber todo. ¿Cómo había sido la infancia de Valeria? ¿Qué le gustaba? ¿Qué soñaba? Escuchaba con atención, como si intentara recuperar años perdidos a través de cada detalle. Valeria, en cambio, tenía un mar de preguntas que no sabía cómo formular.
Quería entender quién era ese hombre que, aunque nunca había estado presente, estaba ahora frente a ella con un dolor genuino en los ojos. ¿Tu madre te habló alguna vez de mí?, preguntó él, rompiendo el silencio. Valeria negó con la cabeza. Nunca. Lo único que me decía era que mi padre no valía la pena recordar. Daniel bajó la mirada. Era como recibir un golpe seco al pecho. Lo siento tanto, murmuró. Ella lo observó, intentando leer más allá de su expresión. Había algo en él que le resultaba familiar. Tal vez la forma en que movía las manos o cómo sus ojos se empañaban al recordar. «No sé qué significa esto todavía», confesó Valeria. «No vine buscando un padre, pero sentí que tenía que saber». Daniel asintió lentamente. «Y me alegra que lo hicieras. No pretendo ocupar un lugar que no me gané, pero estoy aquí para lo que necesites». En ese momento, Valeria entendió que no todo estaba dicho en la carta. Había muchas palabras que se quedaron atrapadas entre líneas, muchas verdades que nunca fueron pronunciadas, pero también había algo nuevo naciendo, frágil, sí, pero real. Cuando se despidieron esa tarde, fue con un abrazo largo, uno que no cerraba heridas, pero que empezaba a coserlas. Valeria caminó por la orla de Copacabana, con la mente enredada. No era el final de nada, era apenas el comienzo de una nueva página. Valeria no pudo dormir esa noche. Revivía cada palabra, cada gesto de Daniel, lo que había dicho y lo que no. Se sentía como si el mundo que conocía hubiera sido sacudido desde sus cimientos. Pero también había algo esperanzador en ese caos. A la mañana siguiente volvió al apartamento de su madre. Había algo que la inquietaba, una sensación de que la historia no estaba completa. Revisó los libros una vez más, las cajas, los cajones, y fue al fondo del armario en una caja de zapatos cubierta de polvo, donde encontró una pequeña libreta roja. Dentro, cuidadosamente doblada entre las últimas páginas, había otra carta. Su nombre estaba escrito en la portada, para Valeria. Si alguna vez encuentras a Daniel. Las manos de Valeria temblaban mientras la abría. Mi querida hija, si estás leyendo esta segunda carta, significa que encontraste a Daniel. Y ahora ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Sí, yo intenté decírselo. Cuando supe que estaba embarazada, fui a buscarlo. Pero no fue él quien me recibió, sino su madre. Esa mujer ya lo sabía. Sabía que yo esperaba un hijo de su hijo. Y aún así me miró con desprecio y me dijo que me alejara, que yo destruiría el futuro de Daniel. Me ofreció dinero para desaparecer. Tenía apenas 19 años. Estaba sola, asustada, y ella fue cruel. No tuve fuerzas. No supe cómo enfrentar aquello. Me marché con el corazón roto. Y cuando supe que él había regresado a Nueva York poco después, lo tomé como una señal de que debía seguir sola. Sé que me equivoqué, pero lo hice pensando en protegerte. Espero que puedas entenderme algún día y que encuentres en él una parte de ti que yo no pude darte, con amor eterno. Carolina, las lágrimas corrían por el rostro de Valeria. No eran de rabia, eran de comprensión. Por primera vez vio a su madre no solo como madre, sino como una joven frágil, herida, que había hecho lo que pudo con el peso que le tocó cargar. Esa noche escribió un mensaje a Daniel. Encontré otra carta. Me gustaría leértela si te parece bien. Él respondió de inmediato, cuando tú quieras. Se encontraron en un banco discreto del jardín botánico, rodeados de árboles centenarios y flores en silencio. Daniel llegó antes que Valeria y al verla se levantó de inmediato. Había una nueva intensidad en su mirada, algo más firme, menos incrédulo. Valeria sacó la segunda carta con delicadeza. No dijo nada, solo se la entregó. Él la leyó sin apuro, con el ceño fruncido y los labios tensos.
cuando terminó, cerró los ojos por unos segundos. «Todo este tiempo», murmuró. Ella intentó decírmelo, y mi madre lo impidió. Valeria asintió, conteniendo a duras penas las lágrimas. «No es justo», continuó él, «ni para ella, ni para ti, ni para mí». «Pero fue lo que pasó», dijo Valeria con voz suave. «No podemos cambiarlo, solo entenderlo y decidir qué hacemos con eso». Daniel la miró por largo tiempo. Después, con una ternura inesperada, tomó sus manos. «Yo no te pedí que vinieras, pero ahora que estás aquí, no quiero perderte». Valeria sonrió. No era una sonrisa eufórica, era serena, madura, como quien acepta que el amor, incluso el más complicado, puede florecer con el tiempo. «Podemos empezar de a poco», dijo ella. «Un café a la semana, o solo llamadas, vernos cuando podamos, y escribirnos cartas si hace falta», bromeó él, arrancándole una risa genuina. Pasaron el resto de la tarde caminando entre los senderos del jardín, hablando del pasado, y sí, pero también del presente, y por primera vez de un posible futuro. Valeria no sabía qué tipo de relación construirían. No sabía si algún día podría llamarlo papá, pero en ese momento, mientras el sol caía entre los árboles y el aire olía a esperanza, supo que algo sí era cierto. Ela no estaba más sozinha. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos emocionantes como este. ¿Alguna vez encontraste una carta que cambió tu vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si crees en el poder del perdón y en los reencuentros inesperados, comparte este video con alguien especial. Hasta la próxima historia.